Como ahorita se anunciaba, los lunes estamos como varones viendo algunos temas. Entre ellos estábamos viendo temas acerca de la iglesia. Entonces, eh, quisiéramos no solamente que se quedara entre varones, que aunque a veces puede ser transmitido eh, a nuestras familias, quizá hay algunos hermanos que no tienen algún varón, ya sea que asista o que no tienen un varón en casa. Entonces, quisiéramos transmitir todo esto a la congregación. Vamos a orar primero. Nuestro Padre, te damos gracias porque nos permites estar juntos. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Como lo expresaba la carta a Tito, se manifestó tu gracia para poder salvarnos y también te manifestó tu bondad para con nosotros. Y te agradecemos porque tú quisiste salvarnos, quisiste que tu Hijo muriera por nuestros pecados. Te pedimos que respondamos a ese llamado que tú nos has hecho y podamos vivir en sobria, justa y piadosamente en este mundo. Te pedimos que guíes este tiempo, lo ponemos en tus preciosas manos. Amén. Quisiera empezar con una pequeña historia. Una mujer que pertenecía a una congregación, y esta es una historia real, abandonó una congregación sintiéndose decepcionada y dañada, y le escribió una carta a los líderes de aquella congregación que decía lo siguiente. Decía esta persona: independientemente de si son creyentes o no, los miembros de mi familia irían conmigo al fin del mundo, cosa que no haría la familia de la iglesia. Y la verdad, siendo honesta, ya no me creo ese cuento o ese cuadro de la familia y de la comunidad que me creía al principio. Las personas con las que puedo contar de verdad son las de la familia en la que he nacido y los amigos de toda la vida. Y los líderes con tristeza entendieron que habían fallado y le pidieron perdón y pidiéndole que regresara a la congregación. Ahora, quizá esa haya sido tu situación, o quizás sea tu situación, o quizá muchas veces te has sentido de esa manera. Como iglesia, muchas veces fallamos, eh, pero a veces se nos olvida también que no es una responsabilidad exclusiva de los líderes, sino que somos miembros, como dice la escritura, los unos de los otros. Quizá pueden alcanzar a ver el pasaje central ahí de 1 Corintios 12:27, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, somos miembros los unos de los otros, pertenecemos a la iglesia de Cristo y específicamente también pertenecemos a una iglesia local. Entonces, somos miembros los unos de los otros y por lo tanto responsables. Cuando perteneces a un grupo, recibes los privilegios de ese grupo, pero también tienes responsabilidades dentro de ese grupo, en cualquier ámbito que podamos pensar. Entonces, ¿cómo podemos tomar nuestra responsabilidad y privilegios a los cuales nos ha llamado la Escritura? Bueno, perteneciendo a una iglesia local. Y vamos a partir de algo antes de meternos en el tema lo que es la iglesia local, entendiendo primero qué es la iglesia universal, y lo llamamos así para entender el panorama general. Una definición simple y una forma de entenderlo es que toda persona que entrega su vida a Cristo, haciéndolo Señor de su vida, automáticamente forma parte de la Iglesia Universal. Sí, es decir, no hay un requisito mayor, no se pide que se pague algo, no se pide que se cumplan ciertas normas. No, la Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y lo vemos muy claro en la Escritura. Si tú entregas tu vida a Cristo, si lo confiesas, como dice Pablo a los Romanos, con tu boca y crees en tu corazón que Él es Señor y Salvador, entonces tú vienes a formar parte de la Iglesia Universal, vienes a formar parte del cuerpo de Cristo. No hay un requisito mayor. Simplemente entregar tu vida a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, desde el mero inicio, si eres visita
y aún no has hecho esto, te animamos a que confieses delante del Señor que eres pecador y vengas a sus pies. Eso es lo que se necesita para ser parte de la Iglesia Universal. La Iglesia es representada en la Escritura de diferentes formas. Se le representa como la novia de Cristo. Ahí en Efesios capítulo 5, todo el capítulo habla de eso, especialmente se menciona que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra, y para purificarla, menciona. Se da la figura de la iglesia como la novia de Cristo y se menciona que Cristo regresará por su iglesia para las bodas del Cordero. También la iglesia es representada como el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12 también todo el capítulo habla de eso y hace algunas semanas nuestro hermano Ricardo hablaba sobre ese capítulo. Por ejemplo, 1 Corintios 12:12 dice que porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces la iglesia es un cuerpo en Cristo. También se menciona como el templo o el edificio del Espíritu. En Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22 dice que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y todas estas son diferentes formas en que se expresa lo que es la iglesia universal del Señor Jesucristo. Entonces es una asamblea celestial. ¿Y por qué celestial? Porque la escritura nos dice que no pertenecemos a este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice Efesios 2:6 que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una asamblea es una congregación, un grupo de personas celestial, no de este mundo. Y escatológica, esta palabra escatológica es referencia hacia el futuro, hacia algo profético hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia anuncia la venida de Cristo. El Señor Jesucristo mismo dejó estos símbolos y la escritura dice que cada vez que participemos de ellos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces es escatológica porque anuncia la venida de Cristo. La iglesia espera la llegada de Cristo, un evento que vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 como el arrebatamiento. Dice que seremos arrebatados. Usa esa palabra. Entonces, la Iglesia Universal es una asamblea celestial y escatológica de todo aquel, sea del pasado, no importa si vivieron en el primer siglo o en el segundo siglo o en el 2024, presente o si no viene Cristo antes, en el 2025 y el 26 y etcétera, presente o futuro, que pertenece al nuevo pacto, aquel que el Señor Jesucristo dio, dijo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Él dio ese nuevo pacto en el reino de Cristo. Entonces, esa es la iglesia universal de manera general y hemos quizá tocado ese tema en muchas ocasiones, pero vamos a enfocarnos en el tema de lo que es la iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? La iglesia local básicamente es esa representación terrenal de la iglesia celestial, de manera muy simple y muy sencilla. Entonces, la iglesia universal se convierte en una iglesia local, se hace visible a través de una reunión o asamblea regular de personas que se afirman mutuamente como cristianos mediante la predicación del evangelio y la participación en el bautismo y la cena del Señor. Una representación terrenal. En 2 Corintios 5:20 se nos dice que somos embajadores de Dios por medio de Jesucristo. Un embajador es un representante. Entonces, de esa manera, los creyentes son embajadores de algo celestial. Somos representantes de Dios. Y esa representación es expresada a través de una iglesia local. Y alguien preguntará, bueno, ¿y dónde habla la escritura de las iglesias locales? Bueno, lo vemos a través del libro de los Hechos, a través de las cartas. Si quieren ir conmigo, vamos a hacer un recorrido muy rápido en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 8.
Vamos a avanzar rápido en las hojas. Hechos capítulo 8 y versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Y se fijan, dice la iglesia en dónde, en Jerusalén, y especifica un lugar. Avancen conmigo a capítulo 11 y versículo 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahí tenemos dos iglesias, la de Jerusalén y la de Antioquía. Eh, y ahí mismo, pero en versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tenemos ahí dos iglesias locales, Jerusalén y Antioquía. ¿Formaban parte de la iglesia universal? Sí, pero tenían sus reuniones específicas en dos ciudades. Capítulo 13, ahí mismo el libro de los Hechos, dice, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y da una lista de quienes de la iglesia en Antioquía en específico. Capítulo 14 y versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿A qué se refiere con cada iglesia? Pues acababa de decir Listra, Iconio, Antioquía, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, se fijan, tenemos diferentes en el libro de los Hechos, y ya no voy a continuar, pero ustedes pueden leer el libro de los Hechos y van a ver esas especificaciones de iglesias locales en distintas ciudades. Romanos capítulo 16, por poner otro ejemplo. Estas últimas capítulos de cada carta que a veces dejamos a un lado, nos hablan mucho de cuál era el contexto de las iglesias en aquel entonces. Ahí en versículo 1 dice, os recomendamos además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Otra vez, una iglesia en Cencrea. Ahí mismo en capítulo 16, pero versículo 3 de Romanos dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, de los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Ahí tenemos una iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Saludad también a la de la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, y podemos pensar también en las cartas de Pablo. Todas eran escritas a iglesias locales o a un grupo de iglesias locales. Las cartas que están dentro del libro de Apocalipsis también. Escribe a la iglesia en Filadelfia, escribe a la iglesia en Esmirna, escribe a la iglesia en Sardis. Eran iglesias locales. Sí tenemos la iglesia universal y aquellos que son salvos pertenecen a la iglesia universal, pero a su vez pertenecemos a iglesias locales. Es imposible que toda la iglesia universal se reúna cada semana, no se puede, ¿verdad? Geográficamente es imposible. Por eso Dios diseñó de esta manera las iglesias locales. Y es como un ciclo en el cual la iglesia universal crea iglesias locales. Es decir, tú no puedes pertenecer a una iglesia local si no perteneces primero a una iglesia universal. Si no eres salvo primero, no puedes pertenecer a una iglesia local. Puedes asistir, inclusive ha habido personas que han asistido por años, pero no son parte de la iglesia local porque aún no son salvas. Y reitero la invitación, si aún no eres salvo, ven a los pies de Cristo. Es el primer requisito o el único requisito, ser salvo. Entonces, la Iglesia Universal crea iglesias locales, pero a su vez es como un ciclo, a su vez las iglesias locales dan evidencia de que perteneces a la Iglesia Universal. Y la iglesia local es donde se dan estas evidencias de que somos pertenecientes a la Iglesia Universal. Entonces,
Por eso tenemos este ciclo que me gustó esta foto, ¿verdad? Da evidencias para mostrar, para proteger también a la Iglesia Universal. Si alguien no pertenece a una iglesia local, pues ¿cómo da testimonio ante otros de que realmente es salvo? Ahora, si una persona dice que pertenece a la iglesia universal, ¿no? En general, pero no tiene nada que ver con una iglesia local, pues podríamos preguntarnos si realmente pertenece a la iglesia universal. Claro, solo el Señor sabe quién es salvo y quién no, pero la Escritura habla de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y a lo mejor alguien puede ser salvo sin pertenecer a una iglesia local. Sí, sí es cierto. Alguien puede ser salvo sin pertenecer a una iglesia local. Pero si no hay una circunstancia de por medio, a lo mejor alguna enfermedad que te impide eh, asistir, ¿verdad? Se pueden entender ciertas circunstancias que pueden existir. Pero si no hay algo así de por medio, pues quizá una pregunta sería, ¿por qué no perteneces a una iglesia local? ¿Cuál es la situación en tu vida por no hacerlo? La iglesia local es el lugar donde vemos, oímos y literalmente nos codeamos con la iglesia universal, no con toda ella, sino con una expresión o parte de la misma. Eh, Hay hermanos que se reúnen en Moscú, hay hermanos que se reúnen en Madrid, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en California. ¿Los conocemos? No. Y probablemente nunca los conoceremos en esta vida. Por eso la iglesia local nos permite sí conocer a parte de la iglesia universal. Por eso su importancia. Ahora, quizá alguien pensaría también, bueno, ¿y qué bases, verdad? Aparte de las que ya vimos, tenemos dentro de la iglesia local. Vamos a hablar un poquito de la autoridad. Eh, no sé si han fijado que el proyector cada vez que se pone algo blanco sucede eso. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y versículo 16. Este pasaje posiblemente sea uno de los pasajes más controversiales de la historia del cristianismo en general. Y hablo de aquellos inclusive que creen en Cristo, aunque no sean creyentes o cristianos. Mateo capítulo 16, la declaración de Pedro, la confesión de Pedro que hace respecto a Jesucristo. Dice versículo 16, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, perdón, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Eh, y aunque el pasaje es quizá controversial, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana interpreta este pasaje como que Pedro era el fundamento sobre el cual venía una serie de sucesiones apostólicas y tenían el poder para decir quién era o quién no era cristiano o católico, quién era salvo, quién no era. Eh, Pienso que el enfoque va más allá de eso. Cuando Jesús le dijo a Pedro que edificaría su iglesia sobre él, no quiso decir que la iglesia dependiera de Pedro, porque depende del mismo Señor Jesucristo y de Dios como su roca. Existe una interpretación respecto al uso de las palabras. Eh, si lo leemos en griego, hay un juego de palabras entre Pedro, que es Petros, y roca, que es Petra. Eh, Y si se lee en arameo, que posiblemente era la lengua que utilizaban los discípulos, nada más es una sola palabra, que es la palabra kefa, que es la misma para piedra y roca. Pero independientemente de eso, vemos el fundamento
que está sobre Cristo. La iglesia está fundada sobre Cristo, no sobre Pedro. Pero Cristo sí dio autoridad especial a los apóstoles como fundamento. Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la base, el fundamento es Cristo, eso no se mueve, sobre Cristo está fundado, pero el mismo Señor Jesucristo dio autoridad a los apóstoles para continuar ese edificio que es la iglesia. Ellos pusieron las bases, tanto apóstoles como profetas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y a los profetas para escribir lo que tenemos en la Escritura, que va a ser el fundamento que tenemos ahora. Primera a los Corintios 3 también. Si me acompañan ese pasaje y pueden dejar un dedo aquí en Mateo. Primera a los Corintios 3. Pablo también entendió esto. Y dice versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la base, la piedra del ángulo, la roca sobre cual está fundada la iglesia es Jesucristo. Después los apóstoles a los cuales el Señor Jesucristo encargó ciertas tareas, ciertas especificaciones y que el Espíritu Santo inspiró a algunos de ellos para escribir el Nuevo Testamento. Y como aquí Pablo lo expresa, dice, pues yo soy parte de ese fundamento, pero la base es Cristo y nosotros seguimos construyendo a partir de esto. Dice, por eso dice, mire cómo cada uno sobreedifica. Y menciona, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, etcétera. Nosotros vamos construyendo sobre esta base. Entonces, para que quede muy claro, el fundamento, la base, la piedra, la roca completa es el Señor Jesucristo. Los apóstoles empezaron la iglesia y vemos esto en el libro de los Hechos en Pentecostés. Después Pedro, cuando abre también la puerta a los gentiles en Hechos capítulo 10 por medio en la casa de Cornelio. Vemos a Pablo yendo y fundando muchas iglesias, inclusive revelando cosas que no habían sido reveladas en el Antiguo Testamento y que Pablo menciona como los misterios. Por eso ellos forman parte de esa base sobre la cual se construye la iglesia, pero Cristo es el fundamento principal. Después dice ahí en el libro de Mateo, regresando, que las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. Dice, no prevalecerán. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Cristo, si es el fundamento, si es esa roca del cual se construye la iglesia y él venció la muerte, entonces, en consecuencia, la iglesia tampoco puede morir. Venció la muerte. Hechos capítulo 2 y versículo 24 dice que al cual Dios levantó, hablando del Señor Jesucristo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo venció la muerte, y por lo tanto la iglesia vence a la muerte. El Hades no prevalecerá contra ella. Y la frase expresa triunfalmente la indestructibilidad de Cristo y su iglesia. Y ahí mismo en Mateo menciona de las llaves también. Y aunque también es quizá difícil de explicar, la idea en general o básicamente Cristo le estaba dando a la iglesia, no a Pedro, a la iglesia, la autoridad para abrir las puertas del reino celestial a aquellos que creyeran en el nombre de Cristo. Efesios 1:22 nos habla de esta autoridad. En Efesios capítulo 1, desde versículo 15 está hablando de Cristo y de la posición que Cristo tiene
Y voy a empezar desde el versículo 20 que dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa es la autoridad que tiene Cristo. Todo está debajo de sus pies. Dice versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa autoridad que el Señor Jesucristo tiene y se la ha puesto a la iglesia. Esa es la autoridad, esas son las llaves del reino. Cuando utiliza esta expresión aquí en Mateo de desatar y atar, eran palabras que se usaban corrientemente con sentido figurado entre los judíos, ¿no? No era una frase nueva, era popular en aquellos tiempos. Y se referían frecuentemente a las decisiones de los grandes maestros y de los grandes rabinos. El sentido corriente de cualquier judío reconocería era permitir y prohibir. Atar algo era declararlo prohibido y desatar era declararlo permitido. Más que un sentido místico, no simplemente prohibir y permitir. Entonces la iglesia tendría la responsabilidad difícil de hacer decisiones que afecten la vida y la práctica de la misma, que tendrían las consecuencias más amplias. Y por supuesto, cuando leemos los primeros capítulos de Hechos, vemos que eso fue precisamente lo que tuvieron que hacer Pedro y los apóstoles. Desatar y atar, es decir, tomar ciertas decisiones difíciles como iglesia y especialmente como iglesia local. Vemos al inicio del libro de los Hechos estas decisiones inclusive fuertes, sustentadas por la autoridad del Señor. Vemos el caso de Ananías y Zafira, que fue hasta la misma muerte. Vemos el caso del Concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15, donde tuvieron que tomar una decisión respecto a algo. Y más adelante, no nada más en el libro de los Hechos, vemos otros casos como en la carta, perdón, de Primera de los Corintios, capítulo 5, donde Pablo les dice que debieron haber juzgado a una persona que estaba pecando y no lo habían hecho. Y dice Pablo, pues quiten al tal perverso, ¿no? Porque estaba afectando a toda la iglesia y se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. Entonces Jesús le otorgó a la iglesia la autoridad para gobernar en la tierra, ejerciendo esto sobre los miembros de una iglesia local. Entonces la próxima vez que Jesús utilizó la palabra iglesia, fue aquí mismo en Mateo, pero ahora en capítulo 18, otro pasaje que conocemos bien. Nuestro hermano Fabiel predicó acerca de esto hace algunos domingos, hablando de esta autoridad. Y ahí vemos una serie de pasos, si lo podemos llamar así, respecto a alguien que pecaba. Decía, por tanto, si tu hermano peca contra ti, veías esto. Y conocemos el pasaje, lo que dice. Y quizá alguien pudiera escudarse y decir, bueno, dice, si peca contra ti, entonces sí, ya conmigo no pecó, entonces yo no me meto. Pues no, somos un cuerpo y esa es la idea como cuerpo. Entonces, si uno es afectado, todos son afectados, ¿no? No podemos aislar el pecado y decir, pues nada más a él afectó, a mí no. No, somos un cuerpo, así como nos dolemos, así como nos alegramos juntos. También cuando hay pecado en la iglesia, implica a todos. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento del caso de Josué, en el libro de Josué, y de este hombre Acán, que le dijeron cuando fueron a conquistar Jericó, no toquen del anatema, es decir, no agarren nada, simplemente vayan y destruyan. Y este hombre dijo, pues yo sí. Y vemos que afectó a todo el pueblo de Israel a través del pecado de un solo hombre. Igual en la iglesia, como un cuerpo, si alguien peca, entonces afecta a todo el cuerpo. Y esa autoridad que se menciona aquí en capítulo 18 y esta serie de pasos, pues termina diciendo, pues, si no se arrepiente, se ténganlo por gentil y publicano. Esta expresión gentil y publicano
Simplemente en referencia a, pues, no pertenece al cuerpo, no pertenece a la iglesia local. No sabemos, porque solo Dios sabe si es salvo o no es salvo, pero como iglesia local no podemos aceptar el pecado. Tenemos que cuidar la santidad de la iglesia. Es la misma idea expresada en Juan capítulo 20 y versículo 23, también un pasaje quizá difícil o complejo y que han malinterpretado en algunas religiones. Juan 20:23 dice: a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Y no está diciendo ahí Juan que una persona tenía el poder para decir tú eres salvo, tú no, o yo te perdono a ti si pecaste y por lo tanto puedes ir al cielo. Vemos en la escritura que solo Jesucristo salva, sino está efectuando sobre esa misma autoridad de la iglesia de poder dar testimonio de quién pertenece a Cristo al aceptar su confesión de fe o expulsar a alguien si está en continuo pecado. La iglesia local tiene esta autoridad dada por Dios para declarar quién en la tierra representa el cielo. Sí, la iglesia se coloca frente al confesante, considera su confesión, considera su vida, perdón, y emite que es un creyente. Ahora, en este pasaje de Mateo habla de pecado y eso también quisiera aclararlo, no de interpretación doctrinal. Pudiéramos, que no es lo mejor, pero pudiéramos tener una diferencia doctrinal sobre algún tema, no es pecado, ¿sí? Hay que tener cuidado también con eso. Está hablando de pecado de una persona que insiste en vivir en pecado. Claro, hay ciertas doctrinas esenciales en la escritura que tenemos que estar de acuerdo. eh, y ahí sí, por ejemplo, en Tito capítulo 3 menciona que aquel que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice, deséchalo, pues el cual ha pecado y se ha pervertido. Entonces, y ahí en capítulo 3 anteriormente a ese versículo habla de aquellos que estaban enseñando una falsa doctrina. Entonces, si es una falsa doctrina, por ejemplo, ahorita se mencionaba de Colosenses en la mañana, capítulo 2 creo que era, o 1, donde habla el Señor Jesucristo, donde dice que el primogénito, a lo mejor alguien se para y dice, ven, ahí dice que es el primogénito, entonces Jesús fue creado y no es eterno. No sé, sería algo en contra de la escritura, una doctrina en contra de la escritura. Ahí Tito nos dice, pues si insisten en enseñar una falsa doctrina, entonces deséchalo. Pero si no es un tema fundamental en la escritura, y a lo mejor hay diferencias de opiniones, tal vez tú interpretas que la bestia de Apocalipsis va a ser judío y otro dice que va a ser un gentil. Pero la escritura no habla de eso, es un tema interpretativo, no es un pecado, ¿sí? Entonces, tener cuidado también con esa parte. Entonces, bajo esa autoridad, podemos decir que la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar de forma mutua a través de la predicación del evangelio y de la práctica de sus ordenanzas su membresía en el reino de Jesucristo. Un grupo de cristianos, ya vimos que eso es base, no puedes pertenecer a una iglesia local si no eres salvo. Reunirse regularmente, Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay una regularidad en las reuniones en el nombre de Jesús, como lo hacemos para confirmar y supervisar. Entonces, esta confirmación y supervisión implica involucrarnos en todo como hermanos, no nada más en lo malo, también en lo bueno. Pero implica que cada uno de nosotros tome esa responsabilidad. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica dice,
Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí Pablo manda a Timoteo para dos cosas, dice, confirmar y exhortar respecto a la fe. Y, y Timoteo no era líder en la iglesia en Tesalónica, no era un anciano, pero Pablo lo manda como un hermano para hacer una tarea en específico. También nosotros podemos tomar ese rol de confirmar, de supervisar, de exhortarnos unos a otros de forma mutua, de eh, pedirnos cuentas como iglesia. Dice, a través de la predicación del evangelio. Acuérdense que el evangelio no es nada más arrepiéntete y sé salvo. El evangelio es toda la escritura, toda la palabra de Dios habla del evangelio de Jesucristo. Entonces, la predicación de la palabra de Dios, la práctica de sus ordenanzas que nos ha dejado dos, el bautismo y la cena del Señor que celebramos cada primer día de la semana. Y eso es lo que podemos decir que es la membresía en el reino de Jesucristo, es decir, ser miembros, aunque esta palabra no aparece en la escritura, sí tenemos la palabra miembros, ser miembros de una iglesia local. Y quizá alguien pregunte, bueno, ¿aplicará la iglesia local las llaves correctamente? La respuesta es no. No lo va a hacer, va a cometer errores como cualquier otra autoridad. Simplemente nosotros tenemos a nuestros padres y todos tuvimos padres. No siempre hicieron las cosas bien, se equivocaron, sí, pero aún así la escritura nos habla que los obedezcamos y los honremos. Las autoridades, jueces, gobierno, ¿son perfectos? No, pudiéramos decir muy imperfectos. Pero aún así la escritura también dice, someteos a vuestras autoridades. Entonces el hecho de que cometan errores no significa que no tenga autoridad de parte de Dios. Y Cristo quiere que el cristiano, como ciudadano del reino, se someta a la dirección de la iglesia local. Y a lo mejor alguien pensaría, pues es que, como el pasaje que vimos de Mateo, qué duros. Eso es falta de amor, aquí no hay amor. Pues tenemos un mal concepto de lo que es amor. El amor verdadero es como Cristo dijo, ahí en Efesios, que se entregó por ella, dice, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Lo que dice la escritura, ese es el verdadero amor, purificar a la iglesia, dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es como debe ser la iglesia, santa. Y es labor de cada uno de nosotros en este sentido, no nada más de los líderes, sino de todos como iglesia local. ¿Y va a haber errores? Sí, sí va a haber errores. Va a haber cosas que no van a estar muy bien, sí. Pero eso no es una excusa para decir, yo no me voy a someter, yo no voy a hacer caso. Efesios 5:21 dice que nos sometamos los unos a los otros, no nada más a los líderes, también unos a otros. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. A lo mejor el hermano anciano no lo está haciendo bien. Puede ser, ¿verdad? Puedo hablar tal vez con él y exponerle mi causa o mi situación, pero aún así el que va a juzgarlo va a ser Dios. Ellos van a dar cuenta delante del Señor. Mi responsabilidad es obedecer y seguir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué significa pertenecer a una iglesia local? Pues básicamente es una relación formal entre una iglesia local y un cristiano que se caracteriza por la confirmación de la iglesia, la dirección de un discipulado cristiano y una sumisión cristiana para vivir ese discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Otra vez, algunas palabras que ya dijimos, pero tomando otra vez la idea, la confirmación, es decir, un verdadero arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Un discipulado, la escritura nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Esa es clave en toda la escritura, el discipulado, y lo vemos a través de las cartas de Pablo, a través del libro de los Hechos.
La sumisión, como ya mencionamos acerca de eso. Y en ese discipulado, como hemos estado memorizando en Tito capítulo 2, puede ser un discipulado personal o colectivo en los cuales pues los ancianos o las personas mayores o las personas más maduras enseñen a los más jóvenes y las hermanas, que es lo que memorizamos en Tito, mayores, enseñen a las mujeres más jóvenes. Es su responsabilidad. Y a lo mejor jóvenes con mayor madurez puedan guiar a otros jóvenes más chicos y todos discipularnos unos a otros. Entonces la iglesia como cuerpo confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de la persona como creíble y promete supervisar el discipulado de esa persona. Entonces, si es una persona que ha estado quizá por un tiempo visitándonos y entrega su vida a Cristo, lo declara ante la iglesia y la iglesia toma su confesión y la acepta. Te creemos que has entregado tu vida a Cristo y de ahora en adelante vamos a supervisar eso. La iglesia como cuerpo le dice a la persona, reconocemos como válida tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado con Cristo. Por tanto, te aceptamos, confirmamos públicamente ante las naciones que perteneces a Cristo y aceptamos la supervisión mutua de nuestra comunión como iglesia. Aceptamos eso. Ahora, si eres una visita que ya eres creyente y a lo mejor por cambio de ciudad, por alguna otra circunstancia, estás con nosotros, pero eres salvo, bueno, también podemos a través del testimonio que da ver si realmente es una persona salva. Y yo invitaría a aquellos que ya tienen un tiempo visitándonos y son creyentes, pues que se acercaran a los líderes para afirmar ese compromiso de querer pertenecer a la iglesia local, no ser visitante eterno. Y si no eres salvo aún y eres visita, ven a Cristo. No esperes más, dice la escritura, en tiempo te aceptable te he oído. Por tanto, te extendí mi misericordia. Ven hoy a Cristo. El día de salvación es hoy. Y del otro lado, la persona que acepta esa responsabilidad de pertenecer a una iglesia local se somete formalmente al servicio y autoridad de este cuerpo y de sus líderes. Y es una responsabilidad mutua. Entonces ahora, del otro lado, la persona le dice a la iglesia como cuerpo, en la medida que sigan siendo una iglesia que declara el evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a su amor y supervisión. Y aunque hay un condicionante ahí, porque en la medida que siga siendo una iglesia evangélica, cristocéntrica, ¿sí? Es decir, de sana doctrina, que se predique la palabra, que se enseñe la palabra. Puede haber una iglesia que se empiece a desviar de lo que la palabra de Dios dice. Tu primera responsabilidad como miembro, pues sería tratar de cambiar eso, pero si hay una insistencia en ir en contra de la palabra de Dios, pues quizás son de las pocas formas en las que puedes decir, pues ya no voy a asistir a dicha iglesia, porque están yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, pero en la medida que siga haciendo, pues someto mi asistencia, mi discipulado a su amor, su supervisión, no de los líderes, de toda la congregación. Una responsabilidad mutua. Entonces, el creyente debe comprometerse con una iglesia local y mantener dicho compromiso constantemente. Esta es la verdadera membresía. La comunidad de la iglesia local debe ser un lugar donde los cristianos se edifiquen. Nos dice la escritura, por ejemplo, en Efesios 4:11, lo estuvimos memorizando, hablando de los dones. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a esa medida de estatura de la plenitud de Cristo? A través de edificarnos unos a otros. No se puede solo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿cómo vamos a evitar que nos desviemos a una falsa doctrina?
juntos, edificándonos unos a otros. Y se moldean unos a otros a través de todas las características de la amistad para su propio beneficio. Hace poco, en enero, tuvimos la visita de nuestro hermano de Estados Unidos y hablaba mucho de este tema de la amistad, de generar relaciones de amigos y de familia. No como la carta que les leí al principio, donde esta persona estaba decepcionada, pues dicen que es una familia, pero no se comportan como familia. Sucede, y esto es muy difícil, yo sé que es muy difícil, requiere esfuerzo de cada uno de nosotros. Pero vemos el ejemplo de la primera iglesia que dice que tenían todas las cosas en común. Inclusive vendían sus posesiones, pues ya se quedó sin trabajo, pues voy a vender mi posesión para ayudarte. O en lo que consigues trabajo, ven y vas a comer todos los días conmigo. Esas amistades deben generarse dentro de la iglesia local. La iglesia debe ser un lugar seguro donde encontrarnos fuera de nuestra zona de comodidad social. Allí deberían formarse amistades entre los ancianos y los jóvenes, los ricos y los pobres, los incultos, los intelectuales, los de un grupo étnico, etcétera. Esa debería ser la iglesia local. Y otra vez, yo sé que es difícil, pero no es responsabilidad de uno solo, sino de todos. Cada uno tiene que hacer su parte dentro de esto. Hebreos 10:24, ese pasaje donde habla de eh, no faltar a las reuniones, se los leo junto al versículo 25, dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos. Si no pasamos tiempo con la iglesia local, no vamos a poder hacerlo, no vamos a crecer. Puedes estudiar mucho la palabra de Dios en tu casa solo, puedes orar mucho, pero vemos en toda la escritura que Dios quiso que estuviéramos juntos como cuerpo, que creciéramos juntos. ¿Qué importa si no pertenezco a una iglesia local? ¿Qué da? ¿Qué importa si no soy constante? Bueno, hay muchas consecuencias. Aquí tengo algunas. No se puede cumplir el mandamiento de amarse unos a otros, de sobrellevar las cargas de los otros, de edificarnos unos a otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos estos mandamientos que tenemos en la escritura como iglesia no se pueden cumplir si no soy constante, si no pertenezco a una iglesia local, si vengo un día así, después me ausento otros. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a amar al otro? ¿Cómo vas a saber cuáles son las cargas del otro? ¿Cómo vas a edificar al otro? No, no se puede. Y no se trata nada más de recibir, porque muchas veces tenemos esa idea de, pues, a ver qué me dan a mí. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo en mi casa estudio mucho la palabra y con eso tengo. Bueno, ¿y eso a quién se lo vas a dar? ¿Mm? Entonces ahora te toca a lo mejor discipular a alguien que aprenda contigo. Otra consecuencia, los líderes no pueden apacentar a los miembros. No va a haber un liderazgo efectivo. ¿Cómo se apacienta si no se sabe quiénes son las ovejas? Pues no, no se podría. Se necesita saber quiénes son, quiénes realmente pertenecen. Este mandamiento hacia los líderes no significa toda la iglesia universal, porque sería imposible, sino hacia una iglesia local. Pero si no se saben quiénes son los miembros, pues cómo van a hacer su trabajo los líderes de mejor forma. Otra consecuencia, eh, no se puede ejercer la disciplina eclesial. ¿Cómo se sabe si la persona está viviendo realmente conforme a lo que Dios quiere? ¿Cómo se sabe de qué manera está dando testimonio ante otros? Si no sabemos de esa persona, si no la vemos crecer. Ustedes pueden verlo en las familias o en las amistades. A lo mejor una amistad que dejaron de ver por muchos años y tenía un hijo pequeño y luego ya lo ven y dicen, uy, ya está
más alto que uno. No vieron ese crecimiento, no vieron ese desarrollo. Una persona que falta o que es inconstante, pues no se puede ver ese desarrollo y por lo tanto no se puede guiar en disciplina, en amonestación, en exhortación en el Señor. No se puede dar cuenta los unos de los otros, como ya hemos hablado, la supervisión es entre todos, no solo de los líderes, todos debemos cuidar el testimonio de la iglesia, debemos cuidar la santificación de la iglesia. Es una responsabilidad de cada miembro. No hay responsabilidades. Alguien que es inconstante, pues no asume la responsabilidad, como ya mencionamos, discipulado, testimonio, actividades. Simplemente voy a ver qué recibo, a ver qué me dan. Entonces, si no voy, pues da igual, porque al final no estoy aportando nada, pues no pasa nada si no voy. Se toman decisiones sin tomar en cuenta la iglesia. Cuando alguien no está comprometido con la iglesia local, da igual la decisión que tome. Puede ser de trabajo, puede ser de escuela, puede ser de alguna actividad deportiva, de entrenamiento, puede ser alguna decisión de familia. Oye, tengo este trabajo para ti, nada más que vas a salir a las 9 de la noche todos los días. Ah, pues sí. ¿Cuánto me van a pagar? El doble. Perfecto. ¿Y ya consideraste las reuniones de la iglesia local? Oye, pero es mucho dinero. De la escritura, buscad primeramente el reino de Dios. Yo agradezco mucho a mis padres y lo he dicho en otras ocasiones. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte y durante mi más juventud, eh, nosotros entrenábamos en el atletismo todos los días de 7 a 9, especialmente durante el verano por el calor aquí en Torreón. Pero mis papás nunca me dejaron faltar a las reuniones y yo tenía que salirme del entrenamiento y el entrenador se enojaba y decía, oye, pues vienen competencias, no vas a estar bien. Bueno, prioridad la iglesia. Tristemente en los jóvenes, y es una de las cosas, no nada más en esta iglesia, sino en varias iglesias, eso ya no se aplica. Oye, tengo entrenamiento a las 8, ay, pero es martes, no importa. Entonces, trabajo, escuela, actividades familiares también, ¿qué importa, verdad? Entonces, todas esas decisiones se toman y no importa la iglesia, porque al final no estoy comprometida con ella. Si yo falto, no pasa nada. Entonces, se da por hecho que no hay nada malo con faltar a las reuniones. Quisiera terminar con 1 Corintios capítulo 12. Y versículo 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos somos necesarios, el más pequeño al más grande. Todos tienen una función que cumplir, somos parte necesaria del cuerpo. Somos pertenecientes a esta iglesia local. Y si hay cosas malas en la iglesia, no es culpa nada más de los líderes, no es culpa nada más de unos cuantos, es culpa de todos. Y si hay cosas buenas, también es de todos y es responsabilidad de cada uno de nosotros
de cumplir nuestra función. Y si no la estás cumpliendo, estás afectando a todo el cuerpo. Cuidemos nuestra iglesia juntos y comprometámonos con la iglesia. Esto tiene peso eterno. Buscad primeramente el reino de Dios. Y si todo lo demás va a ser añadido. Si ponemos como prioridad a Cristo y su iglesia, todo lo demás viene en consecuencia. Nuestro Padre, tú quisiste salvarnos. Tú quisiste que tu Hijo Jesucristo diera su vida por nosotros. Quisiste santificarnos, crear tu iglesia para tu Hijo Jesucristo. Y tú has puesto, de acuerdo al modelo bíblico, iglesias locales que representan a esta iglesia universal. Y es nuestra responsabilidad ser embajadores tuyos, representando dignamente lo que tú nos has dejado ante el mundo y también entre unos y otros. Y ayúdanos a tomar esa responsabilidad como miembros, a perdonar las fallas los unos de los otros, a exhortarnos, a reprendernos, a animarnos. Ayúdanos a ser una iglesia santa, una iglesia que busque servirte a ti de corazón. Quita resentimientos, quita pecados que hay. Ayúdanos a realmente ser una familia en ti, Señor. Aunque es difícil y aunque hay muchas circunstancias complejas, sabemos que el que nos ayuda a hacer eso es Jesucristo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no en nuestras fuerzas, sino en Él. Ayúdanos a tomar nuestra parte como miembros del cuerpo, cada uno en particular. Amén.